No lo van a creer, pero la verdad es de que este día no es un día normal para nuestro canal de Política y Trabajo. Resulta que aparece un segundo programa que me parece que muestra que tenemos posibilidades de hacer muchas más cosas, que por cierto han sido muy, muy importantes y reconocidas socialmente a propósito del programa semanal que teníamos. Buenas noches entonces, pues, a quienes están este 11 de febrero inaugurando un nuevo programa, ¿no? Tintero Político, que es el nombre que comentamos, discutimos entre el colectivo, quiere dar cuenta finalmente pues de las noticias actuales, de la coyuntura en la que estamos viviendo, pero ¿por qué no? Algo que ya se hizo de política de trabajo semanalmente, dar cuenta también de elementos que tienen que ver con la historia de este país y que han marcado finalmente lo que es México y los mexicanos. Y entonces, pues por ahí vamos a, no a juguetear, sino a combinar cuestiones históricas, culturales, con entrevistas, con reflexiones particulares con respecto a lo que está pasando en el país, en el mundo, y esperemos que esto nos haga crecer como proyecto histórico-cultural con un compromiso político. Y como ya lo comentamos el sábado anterior, de política y trabajo sigue manteniéndose, es finalmente el punto de partida y los resultados son extraordinarios, pero va a ser cada 15 días ese programa. Igual, nosotros vamos a hacer cada 15 días, entonces una vez de política y trabajo y otra vez esto de tintero político, el mismo día y a la misma hora. Y por cierto, no sobra decir que no es una reorganización de lo que estamos haciendo, más bien es una reproducción ampliada de mucho de lo que se hizo en De Política y Trabajo, donde se abrieron perspectivas para desdoblar algunas de las cosas que aparecían por ahí, ¿no? Algunas de ellas, bueno, todas, pues, reconocidas socialmente hasta el grado de que, por ejemplo, eso que tiene que ver con la música clásica ha provocado reacciones interesantes de ustedes, los que nos escuchan. Entonces seguimos caminando, tratando de crecer con la calidad suficiente para que nuestra opinión política pueda ser escuchada. Bueno, no es novedad para que nos han venido siguiendo en nuestros más de 6 meses de actividad semanal de política y trabajo, el que una de nuestras grandes preocupaciones tenga que ver con el sector laboral, con los que producen la riqueza, con los que están organizados sindicalmente y con su influencia menor, regular, mayor o lo que sea, en este mundo neoliberal que no se quiere morir, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de esto, aterrizándolo para México. Fíjense ustedes que trabajadores de la Goodyear denunciaron que, pues en un amaciato entre la Secretaría del Trabajo, la empresa y los charros sindicales, quieren bloquear finalmente la posibilidad de la democracia sindical en el centro de trabajo, ¿no? Pues no es nada extraordinario espantarse por esto, ¿no? La Secretaría del Trabajo siempre ha funcionado más o menos así, ¿no? Pero luego hay otro elemento que me parece que tiene que ver con lo laboral, que es de la mayor importancia. Hace 17 años que ahí en Pasta de Conchos sufrió un accidente pues gravísimo finalmente una parte de los trabajadores. Más de 60 trabajadores pues están ahí. Su cementerio es ese, ¿sí? Y con todo y que los gobiernos de la época, Calderón primero, Peña Nieto después, se comprometieron a resolver el problema, nada de eso sucedió. Y se comprometió también AMLO. Pero la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, en esto de la recuperación de los cuerpos, desde noviembre se paralizó este esfuerzo técnico, ¿no? Y bueno, claro, las viudas y los familiares pegaron de gritos. Y fíjense ustedes de las barbaridades de la derecha de la Cuarta Transformación. La Secretaría del Trabajo, que bueno, claro, incluye no solo a ellas, a su papá y a su mamá, ¿no?
pues resulta que dijo lo siguiente: no, pues en marzo pues regresamos a hacer el trabajo tendiente a recuperar los cuerpos. Pero si a finales del 2024 no se han recuperado, pues el próximo gobierno de Morena seguirá este proceso. Bueno, pues claro, ya sabemos que va a ganar Morena el 24, aun y cuando fuera Monreal el candidato, ¿no? Pero qué barbaridad y qué responsabilidad. En fin, ahí vale la pena incluso explicitar algo que pensamos a propósito de la Secretaría del Trabajo. Hemos venido denunciando desde que fue nombrada las barbaridades y las complicidades con empresarios, charros, etcétera, etcétera, ¿no? Y seguimos en eso por una sola razón. Estamos seguros de que no va a ser corrida, sustituida, etcétera, etcétera. Pero nos espanta la posibilidad de que esa familia tenga un espacio importante en el gobierno del 20 al 24, del 24, perdón, al 30. En fin, ni modo, así de este tamaño está la cosa, ¿no? Pero un elemento interesante en el plano de lo mundial sobre precisamente trabajadores, sindicalismo, tiene que ver con las grandes huelgas que están dando, particularmente en los últimos días en Inglaterra, ¿no? Hacía 11 años que no se da una huelga tan importante y que en este caso tiene que ver con enfermeras, médicos, profesores de primaria, secundaria, etcétera, etcétera, y maquinistas, ¿no? ¿Sí? A propósito de que la inflación ya se chupó los salarios que más o menos ellos percibían. Claro, no es una lucha anticapitalista, como lo dijeran algunos ultras de izquierda que piensan que la Comuna de París en el mundo está a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa es una tontería. Iba a decir una grosería, pero me la guardé. Pero no deja de ser esto un elemento interesante porque pues alienta finalmente la organización sindical y la lucha por los derechos sociales en una perspectiva más profunda de la que quisiéramos. Y por último, en términos de las noticias, pues resulta que los cambios que se dan con respecto a la ley federal como iniciativa para que CONACYT funciona con el principio de el humanismo, la ciencia, etcétera, etcétera, en una perspectiva de que la ciencia sirva para la vida. Pues lo que dice la dirigente de CONACYT es de que en esto hay mucho que hacer, dado que está profundamente corrompida esto de la investigación científica, entre comillas, en este país, porque más bien hacían investigación que necesitaba Audi, Volkswagen, etcétera, etcétera, ¿no? El dinero público se convertía en favorecer y apoyar, como el FOAPROA, pues los intereses privados, ¿no? Y un elemento que es fundamental en el planteamiento de esta mujer, que me parece, pues que junto con otra mujer, la Buenrostro, que estaba en la Secretaría de Economía, son las figuras más importantes que ahora hay en el gobierno federal. Lo que dice la directora de CONACYT es de que pues han logrado recuperar miles de millones de pesos que se daban en becas para proyectos de investigación que no avanzaban durante años, ¿no? Y en fin, eh, pues acabar con la corrupción no es una cosa menor en este país y es una tarea pues que no la vamos a resolver de manera inmediata, pero que todos los días debemos apuntar en esa perspectiva, ¿no? Un último elemento sobre una noticia que rebasa el plano del país, incluso de América, y tiene que ver con pues, lo que sucede finalmente entre nuestros amigos y el pueblo, pues que está ahora dominado por una dictadura espantosa, el pueblo de Perú. Y fíjense nada más la barbaridad que está sucediendo, más allá de que, obvio, la mayoría de la población está en contra de esta dictadura, pero el gobierno decidió darle un apoyo económico a los policías que se han especializado en reprimir las manifestaciones en contra del gobierno. Bueno, en fin, esto es parte de lo feo.
de este mundo que estamos viviendo. Pues hasta ahí llega mi comentario. Bueno, pues nos da mucho gusto que el primer programa que tiene que ver con un intento de hacer crecer lo que estamos haciendo en De Política y Trabajo tenga que ver con César Iglesias Grajales, ¿no? Bienvenido, César. Eh, pues Muchas esta es tu gracias. casa, eh, y pues te tenía que tocar algo como la inauguración de este hecho. Y bueno, pues como decíamos, desde la primera vez que participó con nosotros César, iba a estar en muchas de los temas que íbamos a tratar, porque tiene una formación académica, política de la mayor importancia, y luego entonces, pues ahora resulta que, pues habría que decir por qué está César y por qué también estoy yo, y la dupla queremos hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, César es profesor de la Escuela Superior de Economía, de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Eh, ha sido un activista importante, incluso en el movimiento como en 2014, y yo soy de egresado del Politécnico y además también participo en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de Tecamachalco, y creemos, los dos, creemos también la producción del programa, que podemos decir algo a propósito de la corrupción en el IPN, a pesar de la cuarta transformación, por cierto. Sí, y miren, los que nos han venido siguiendo en De Política y Trabajo recordarán que la semana pasada el tema tenía que ver con la corrupción en la UNAM. Eh, y por cierto, no podemos olvidar que la corrupción en esta universidad pública no es excepcional. Ahí está Rosario Robles, que a veces está en la cárcel y luego no, y que tiene que ver con pues, la corrupción en múltiples universidades públicas, ¿no? Eh, entonces, bueno, de alguna manera es una continuidad con respecto al programa anterior, porque pues sabemos, conocemos algunas cosas del Politécnico, y nos parece que no podemos ser excepción. Finalmente, la corrupción neoliberal se metió por todos lados y particularmente en las instituciones públicas. Luego entonces, César, querido amigo, pues, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? Híjole, mira, el proceso de corrupción, y qué bueno que entraste por ahí para abordar el tema del Politécnico. Me parece que el Politécnico no se puede entender como un ente que se juega aparte. Es decir, lo que ha sucedido durante estos últimos más de 35 años de neoliberalismo es que ha habido un proceso corruptor que ha generado, digamos, una masacre educativa. Híjole, Así la definía el maestro Luis Arismendi, una masacre educativa. nuestro amigo. Nuestro amigo. Eh, ¿Por qué decía esto? Fíjate, hay una cosa muy importante en observar. eh, ¿Cuántos jóvenes eh, entran a la educación superior cuando tienen la edad para hacerlo? Es decir, los últimos cálculos que más o menos se manejan es que solo 3 de cada 10 jóvenes logran acceder a la educación superior. 1.8 lo hará por la educación pública, 1.2 por la educación privada, ¿no? Híjole. Eh, este porcentaje tan grande, ¿no?, de rechazados, pues fue pésimamente llamado ninis, ¿no? Como si ellos no quisieran estudiar o trabajar, y es que no tenían oportunidades para estudiar y no había el desarrollo productivo en el país para trabajar. Se les condenó pues a las garras en muchos de los sentidos del crimen organizado. Las cárceles están llenas de jóvenes y las muertes por la guerra absurda de Calderón están también, que empezó con Calderón. Los jóvenes son los que sufren el mayor número de bajas. Es decir, se creó un desfinanciamiento a la educación que proviene desde el proceso de el neoliberalismo. Se dejó digamos, de financiar como debería de ser. Las universidades públicas, cuando tú preguntas tanto en la UNAM como en el Politécnico, ¿cuándo fue la última vez que se abrió una plaza docente
de Hacienda para estas universidades, todos te van a decir que fue en la década de los 80. Es decir, no se ha abierto una sola plaza. Este proceso, pues como vemos, es un proceso que tiene que ver con un proyecto de Estado en donde los jóvenes salen sobrando. Un proyecto de Estado en donde lamentablemente perdimos nuestro boom demográfico. El boom demográfico que tuvimos en los últimos 20 años fue muy importante y no logramos estar a la altura de esas circunstancias para poder prepararlos. Es decir, creo que la corrupción pues tiene que ver con un proyecto de Estado, por un lado, que avanzó en golpear significativamente aquello que el Estado liberal sí otorgó, es decir, condiciones para que los hijos de la clase trabajadora pudieran asistir a la universidad y tener de una u otra forma la capacidad de movilidad social. Hijos de campesinos terminaron siendo doctores, trabajando en el extranjero, una cosa fascinante que creo que es la historia del siglo XX en el Instituto Politécnico Nacional. Y a la par, fíjate, me parece que a la par que el Estado, el proyecto neoliberal produjo este escenario, esta masacre educativa, eh, me parece que también hubo un proyecto de corrupción, de complicidades, que permitió que esto sucediera. Y a eso me refiero justamente con el charrismo sindical. Es decir, el charrismo sindical, por un lado, permitió que la canasta básica de los trabajadores docentes pudiera, digamos, generar condiciones eh, de desequilibrios muy profundos, muy, muy profundos. Hay estudios que muestran que un profesor que tuviera horas en el 68, por ejemplo, frente a grupo y trabajara lo normal que debe trabajar un maestro, ¿no? Las 12 horas frente a grupo más su investigación, el salario que se recibía en ese momento, ¿no? Solo se puede percibir hoy si tienes 40 horas, si eres, digamos, de un grado de titularidad C, si tienes becas, si eres SNI 3, si tienes algunas becas. Es decir, todo lo que significaron las becas, las famosas becas de productividad, más bien eran compensaciones al salario. ¿Por qué? Porque a una pequeña parte docente se le empezó a otorgar, digamos, complementos a su salario porque al salario en general lo atacaron como nunca antes, disminuyó. Entonces lo que hemos tenido ahora, pues es un golem. Eh, Fíjate, la mayor parte de jóvenes, y la verdad es que son la mayoría jóvenes, que sostienen hoy la educación pública, tanto en la UNAM como en el Poli, son los maestros de horas Ujú, ujú. que nos pagan. Híjole, creo que tenemos la hora por alrededor ha de estar como ya unos 105 pesos la hora. Eh, Hace 6 años estaba en 85 pesos, para que te des una idea. Es decir, ha venido en un proceso muy, muy complicado, ¿no? Y las negociaciones de incremento salarial, pues nada más van con 4% de incremento al salario, 3% de prestaciones, ¿no? Y así se la llevan pues los sindicatos charros que controlan prácticamente todas las universidades públicas de este país. Es decir, aquí hay un problema estructural, un problema muy fuerte que en un primer momento no estamos aceptando a la cantidad de alumnos jóvenes que deberíamos de aceptar, porque no hay un financiamiento a la educación superior, y por el otro lado hay un proceso de degradación de las condiciones materiales de los docentes, lo que impacta directamente en la investigación. O sea, ¿qué te puede hacer un docente que tiene que estar Claro. 40 horas frente a grupo preparando clases y que muchas de las veces no solo tiene que trabajar en una institución educativa, sino que tiene que trabajar en dos o tres trabajos más?
Es decir, lo que está sucediendo es que la educación no tiene como objetivo el darle condiciones tanto al docente como al alumno. Y esto está pues generando una dinámica muy negativa. Ahora, en el poli tiene su especificidad, digamos, ¿no? Fíjate, nosotros justamente en el movimiento 2014 se dio a conocer, ¿no? Que entre 1996 y 2014 se le había dado una plaza de tiempo completo, eh, que pocos acceden a esa, a más de 1,891 personas que no contaban con licenciatura, Rubén. Híjole, No contaban con licenciatura, que habían generado un proceso, digamos, con el sindicato en ese sentido. Y luego, otra cosa muy importante de lo que el Poli ha hecho, que sigue haciendo, que no se detuvo, que sigue haciendo con este gobierno y que es muy delicado, y es justamente la asignación de plazas docentes a trabajos que no tienen que ver con la docencia, sino que tienen que ver con el sector administrativo. Tan solo, secretarias. eh, pues en áreas en donde, pues en área central tiene muchísimas plazas que son justamente plazas docentes, pero ahora tienen funciones administrativas. Nosotros tenemos los datos hasta 2014. De 1996 a 2000 se fueron asignadas 2,042 plazas docentes a no docentes. De 2000 a 2003 fueron asignadas 1,036 plazas. De 2003 a 2009 fueron asignadas 1,693 plazas. Y de 2010 a 2014, 1,051. O sea, ¿qué significa todo esto? Pues prácticamente es que las plazas docentes que están en área central significan una tercera parte de todo el total de plazas que existen en el Politécnico, cumpliendo funciones administrativas. Esto sucedió justamente por el control autoritario que se genera a partir de que no existe la democratización, pues, dentro del IPN. No existe un manejo transparente para poder acceder a ser maestro. No hay un concurso de oposición, lo que hay es un examen de oposición y va a depender justamente de pues los elementos que se vayan, digamos, pues vaya, de muchas cosas. Pues no estoy queriendo decir aquí que los profesores que presentan examen de oposición no sean capaces, sino que el propio esquema pues permite, en muchos de los sentidos, que el CENTE pueda negociar plazas para amigos de ellos que no tienen licenciatura, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como no hubo un concurso de oposición, simplemente el CENTE metió por la puerta de atrás a personas en esa situación. Eh, el problema es grande, ¿no? O sea, ya cuando empezamos a observar justamente que hay un proyecto de desestructuración de la educación pública, que hay un proyecto de ataque a la educación pública, que hay un proyecto además de complicidades dentro de la corrupción, y luego volteamos a ver qué es lo que está sucediendo con las estructuras administrativas y cómo están gestionando los recursos, pues lo que tenemos es que la corrupción no solo viene del proyecto neoliberal, sino que se reproduce en las propias instituciones en la medida en que no existen mecanismos de transparencia, mecanismos de control democrático, no existe la manera de participar activamente digamos, en la toma de decisiones de forma colectiva, ¿no? Eh, Esto es lo que está pasando, me parece, querido Rubén, que hay que poner atención, porque cuando estamos hablando de corrupción, a veces a lo mejor podemos contar que, es que este se robó tal cosa o este se vio beneficiado por tal cosa, ¿no? Creo que esos elementos pues sí están ahí. En el Politécnico es muy claro, por ejemplo, los compadrazgos, cuando tú ves que hay escuelas en donde tienen familias enteras, ¿no? Que consiguieron plazas a partir de qué, pues de justamente tenían la capacidad de introducir pues todo este proceso. Eh, y creo que lo que sucedió en el siglo XX no puede reproducirse en el siglo XX, ¿no? Hay muchas cosas de lo que, cómo se manejaba antes la vida institucional,
que no se puede transformar si no hay tanto voluntad política, pero además, lejos de la voluntad política, pues los mecanismos, ¿no? No hay una reforma al Politécnico, no se ha querido llevar a cabo una reforma del Politécnico académica, que esa es justamente la que se pide a gritos. No hay una reforma en la universidad, ¿no? O sea, hay un proceso justamente de, eh, mm, ¿cómo decirlo? Pues de una necedad de mantener estructuras que no quieren, digamos, democratizarse. En ese sentido, también podemos observar, pues, que pues hay funcionarios que, como te decía, que van a meter a sus hermanos, a sus parientes, que van a mejorar sus propias plazas, ¿no? Híjole, determinadas cosas, pero me parece que perderíamos el sentido si nos fuéramos a esos pequeños elementos que sí forman parte del paisaje, pero creo que el dato duro justamente es ese. Voy a poner otro de los datos duros, ¿no? En la medida en que el Poli no quiso de ninguna manera aumentar sus plazas administrativas, por ejemplo, eh, metió el outsourcing, ¿no? Y al meter el outsourcing, Rubén, ¿cierto? dejaste de contratarte sin derechos laborales, le quitaste la posibilidad a gente de tener una trayectoria para poder jubilarse, ¿no? Y le diste a los funcionarios públicos un negocio de alrededor de 500 millones de pesos en limpieza, en jardinería, en mantenimiento. Es decir, 500 millones de pesos que deberían de haberse manejado en el recurso público para poder tener plazas administrativas, se fueron a negocios muy gigantes con salarios de miseria para unos cuantos. Entonces, este proceso, pues, es lo que nos tiene hoy digamos, en esta, eh, híjole, me parece que hay una crisis educativa y que, bueno, habría que empezar a trabajar proyectos que permitan salir, pues, de este bucle, ¿no, Rubén? Claro, claro. Híjole, es que lo que comentaste ahora, pues es un paraguas amplísimo, que cada una de las cosas que sugeriste, que planteaste, dan la oportunidad de hacer un programa, pero quisiera ahí comentar dos que tres cosas que me parecen fundamentales. A propósito de la degradación del pago de los salarios a los profesores horas clase, que lo compartimos tú y yo, por cierto, ¿no? Este, eh, híjole, la gran contradicción a propósito de eso, César, tiene que ver con que son los profesionistas de a de veras, los horas clase, porque tienen que ejercer su profesión, porque no les alcanza con lo que ganan como hora clase. Y muchos de ellos lo hacen incluso en la lógica de la educación popular, ¿sí? Qué padre, qué interesante, ¿no? Están, sí, sí. Porque una buena parte, no todos, claro, de los profesores de tiempo completo nunca han ejercido la profesión, César. Nunca, de los nunca, ¿no? Eran priistas o panistas y bueno, se acomodaron junto con los charros sindicales, pues para lograr el tiempo completo, ¿no? Entonces no puedes dar clases de arquitectura si no has ejercido la profesión. No puedes ser economista si no has ejercido la profesión. Pero en toda la educación superior se repite esta historia. Bien lo dices, es una cuestión de orden estructural, no es propio del Politécnico. En el Poli a lo mejor hay algunos excesos, ¿no? Que le ganan a otras instituciones de educación superior, pero eso es punto y aparte. Pero luego incluso suceden por la impunidad, que eso también es importante considerarlo, y existe. Pues aquí no estamos organizados suficientemente y no hemos podido modificar la ley orgánica, la forma de organización, de funcionamiento académico y administrativo del propio Politécnico, donde los sujetos principales, estudiantes y profesores, deben tener una opinión fuerte. Y en los consejos técnicos consultivos, pues la burocracia es la que domina, ¿no? Y entonces te mayoritean y luego compran a los charros, o los charros ya están de acuerdo con eso, compran a los estudiantes y algunos de los representantes de los propios profesores. Me parece que también eso es fundamental modificar,
para castigar incluso los delitos que se dan de manera reiterada en el Politécnico y en la educación superior. No voy a dar nombres, tienes razón, es lo de menos, los pillos que andan por todos lados, pero figúrate tú, en ese Atecamachalco, pues de repente quienes dirigen el posgrado no cubren los requisitos para dirigir el posgrado, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Y todo el mundo lo conoce, lo conocemos, y no hay un ejercicio de poder porque está bien colocado este señor, ¿no? O hay personajes que se han apropiado de direcciones de tesis para sacar las becas de las que tú hablas, ¿no? De CONACYT, de COFA, etcétera, etcétera, ¿no? Y se denuncian, se aclaran las cosas de que se están apropiando de direcciones de tesis que no existen y no pasa nada, nada. Entonces, bueno, ahí me parece que sí es fundamental, pues, reconocer que depende finalmente no solamente del neoliberalismo, pues esto de las estructuras de poder que las mafias han venido construyendo para eternizarse, ¿no? Y tienen base social, por cierto, que eso es lo más grave, ¿no? Pues sí, los que tienen beca en CONACYT, los que tienen beca además en COFA y los que tienen otras entradas ahí por su cuenta, ¿no? Por cierto, más adelante comentar algo que tiene que ver con quien dirige CONACYT, ¿no? Que apunta en una perspectiva muy interesante desde el principio, ¿te acuerdas, César, no? Que identificamos a esa mujer como un personaje excepcional, ¿no? Porque lo que está promoviendo es ciencia para la vida, como lo dijo Basols en 1923, ¿no? ¿Sí? Y que se vayan por un tubo todos aquellos que están finalmente vendiéndose, pues con iniciativa privada, con la corrupción, etcétera, etcétera. En fin, César, esto da para mucho más, pero sí quisiera hacerte una pregunta. Recordemos, César, pues lo que tiene que ver con los derivados de los terremotos que se han dado en esta ciudad. Por ahí fueron afectados muchos de los espacios del Politécnico, y qué vergüenza para la ESIA, ¿eh? Porque algo de responsabilidad tenemos en haber mal calculado las estructuras y muchas cosas más. Pero bueno, en fin, ese es otro problema. Pero por ahí hay cosas que no están suficientemente claras, ¿no? Hay un tribunal administrativo que está revisando, investigando, y parece que hay cosas raras, turbias, y que ratifican finalmente el motivo del programa, la corrupción en el IPN. ¿Cómo ves eso, César? Mira, creo que el tema de la reconstrucción, pues, eh, pone de relieve, ¿no? Ejemplifica de manera muy bien esto que estamos platicando. En el 2017, después de los sismos, el movimiento politécnico todavía tenía un cierto tipo de fortaleza. Logró influir en que la reconstrucción no debería de haber ido a parar, porque esa era una de las grandes preocupaciones del movimiento en ese momento, a la campaña electoral, ¿te Claro, acordarás? claro, claro. Ya eran tiempos de la campaña electoral, y entonces se presionó para que se armara un comité de reconstrucción en el que hubiera representantes de las escuelas dañadas, una autoridad y profesores, mismos que pues tomaban acuerdos para poder llevar a cabo el reinicio de las actividades escolares lo más antes posible. Y este proceso sucede, y fíjate que cuando sucede, tiene buenos resultados, se empiezan a contratar, por ejemplo, las aulas prefabricadas, ¿no? Y se reciben en aquel entonces los dictámenes estructurales de los DROS, es decir, de los directores responsables de obra. Y varios dictámenes decían que había edificios que debían de ser derrumbados. Eh, el cálculo que se hace al seguro en aquel entonces era de aproximadamente el daño a los edificios y para reconstruirlos por una cantidad de 980 millones de pesos. Eh, Más o menos, no tengo los datos aquí correctamente, pero ese es digamos, eso es la cantidad. El Politécnico estaba asegurado hasta por 1.900 millones de pesos, y el seguro se estaba pidiendo en 980 millones de pesos. Al final,
eh, parece ser que nada más se aceptaron mira, el, cambian la ley. Negociaron. Fíjate esta cuestión, no negociaron, el problema está que este comité había sido creado por el Consejo General Consultivo y cuando entra el nuevo director general nombrado por Peña Nieto, eh, no hace que sesione el comité y nosotros empezamos a presionar porque sesione y no sabíamos por qué no querían sesionar hasta que finalmente el Consejo General Consultivo elimina a este comité, pone a otro, pero resulta que cambiaron los dictámenes de varios edificios de tal manera que ya no decían que fueran demolidos, sino reconstruidos. Y entonces se aceptó una cantidad, creo que de alrededor de 180 millones de pesos de parte del seguro. De los 1.900 millones de pesos que podíamos tener, de los 980 millones que se solicitaban, solo se aceptaron 180 millones de pesos. Hubo mucha gente que pues denunció esto ante la función pública y la función pública determinó este suceso como una falta grave y que se tenían que recuperar. Creo que al final la reconstrucción terminó valiendo hasta ahora, en términos de lo que se lleva a cabo, unos 580 millones de pesos, ¿no? O sea, se le pedía al secretario de Administración en ese momento una cantidad de unos 380 millones que recuperara, ¿no? Más o menos, porque pues había un quebranto pues a la nación, ¿no? ¿Y por qué puede suceder todo esto? Pues justamente porque el Consejo General Consultivo que hace esto es un Consejo General Consultivo que en su composición, la gran mayoría, el 70% de su composición, son funcionarios que le deben el Sí, puesto al sí, director sí. general, Claro, claro. que solo hay 12 alumnos, una cantidad mínima de representación, no son ni el 5% para poder acceder ahí y no se hace por votaciones directas. Es decir, este Consejo General aceptó este daño, ¿no? Porque no hay mecanismos democráticos de control para este proceso. Ahora el tribunal tiene que definir si la función pública sancionó de forma correcta o no. Eh, pero bueno, toda esta historia se basa justamente en que no existen mecanismos para que la corrupción no se pueda dar, ¿no? Claro, claro. Presuntos actos de corrupción deben de generarse con mecanismos claros y transparentes dentro de las universidades. Yo no sé qué va a definir el Poder Judicial, Rubén, la verdad, ¿no? Sobre todo después de que, pues ayer nos decía Pablo Gómez, ¿no? En la mañanera, que el Poder Judicial está definiendo sobre la base de pues, proteger a aquellos que hacen negocios corruptos dentro del Estado, ¿no? ¿Eh? Pero mira, lo que, yo lo que planteo es que esto pudo haberse detenido si hubiera existido un mecanismo de control, de transparencia, a partir de generar una estructura nueva que no sea la actual estructura del Consejo General Consultivo. Y eso, digamos, pues tiene impactos en muchas cosas, pues. Como ves, el manejo creo que el presupuesto del Politécnico ha de estar por arriba de los 19.000 millones de Ajá. pesos, una Más o cosa menos. así, por lo menos. Entonces, no es poca cosa lo que está en juego, no es poca cosa. Y la universidad, bueno, el Instituto Politécnico Nacional no tiene pues esta capacidad de diálogo entre su comunidad para poder ejercer los recursos de forma sana. O sea, eh, híjole, hay tantas cosas. Por ejemplo, ahora también el examen de admisión, en vez de que nosotros hagamos el examen de admisión, se contrató una empresa privada. Es decir, el proyecto neoliberal todavía está ahí en curso, ¿no? Hay cosas que, híjole, el propio Consejo General Consultivo acaba de votar, una cosa que me parece muy delicada, que votó que el conocimiento del inglés es un requisito indispensable dentro del examen de admisión para el Politécnico. Hijos, hijos de su. Eh, y esto,
pues rompe por completo con aquello que decía Lázaro Cárdenas, los hijos de los campesinos, los hijos de los obreros. Si el hijo del campesino y el hijo del obrero pues no tiene el conocimiento del inglés, pues muchas gracias, ¿verdad? Hay un proceso de retroceso fuerte que en la medida en que no existen contrapesos, se pueden dar este tipo de cosas, mi querido Rubén. Fíjate que esto último que comenta César es de la mayor importancia. Eh, Nuestro amigo y miembro de Izquierda Republicana, Rubén Cantú Chapa, cuando estuvo en el Consejo General Consultivo hace muchos años, 14 más o menos, no, quizás menos, impulsó el de que en el posgrado no fuera requisito eh, el manejo del inglés. Y la argumentación desde un arquitecto era muy interesante. ¿Qué diablos le podemos pedir a Estados Unidos e Inglaterra con respecto al urbanismo? Son unos pinches mediocres, ay, perdón, son unos mediocres, ¿no? Podríamos aprender más de Venezuela, de Brasil y de otros países, y entonces logró modificar un acuerdo en donde la obligación de manejar una lengua no fuera necesariamente el inglés, sino aquella que estuviera más cercana al posgrado particular, ¿sí? Es eso que dices, híjole, qué barbaridad, ¿no? Pues ahora que recuerdo al querido Rubén eh, Cantú, él fue creo que de los únicos 3 votos, o quizás el único voto, que se opuso al Reglamento General de Estudios de Yolosóchil, que Claro, detonó el movimiento. claro, Fíjate, un movimiento que sacó a las calles a 80,000 estudiantes. sí. Un movimiento que tenía el respaldo social, pero no tenía los votos en el Consejo General Consultivo. Claro. De ese tamaño estamos hablando. Es decir, es lo que digo, no se puede hablar de una institución educativa sin los problemas que derivan de su funcionamiento orgánico y sin el proyecto de Estado que corresponde. Y aquí, otro de los elementos que me parece que también es importante recalcar, en el proceso de transformación que nos encontramos, parece ser que el Politécnico no se encuentra en algún lugar especial dentro de ese proyecto, No, ¿no? O sea, no existe el Politécnico. se relegó de una manera penosa, me parece, porque había que cumplir varios papeles fundamentales, ¿no? El Tren Maya, las vacunas, la distribución de las mismas, la logística, había cosas en las que se podrían apoyarse y bueno, ha sucedido que pues también 35 años de neoliberalismo impactan también en la forma de pensar a la ciencia dentro de nuestras aulas. Aquellos que dicen que no hay ninguna forma en que el neoliberalismo impacte a la educación, pues en verdad es que no tienen ni la menor mínima idea de cómo funcionan los grupos de poder al interior de las mafias académicas, ¿no? Que es como le llamo yo, y que finalmente, pues Salinas fue el que crea este sistema, inició con el Bester Gordillo, no sé si te acordarás, con la carrera magisterial, y a partir de ahí todo el mundo copió el modelo y es el modelo que se replicó, tanto en la educación básica como en toda la educación superior, y estamos entrampados en las consecuencias de ese modelo. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Hay que cambiar la perspectiva educativa porque tenemos que recuperar a nuestra juventud, porque tenemos que avanzar en generar mejores condiciones. Y no es que la cuarta transformación, digamos, no ha hecho eso, ha abierto nuevas escuelas, ha tenido que trabajar en las universidades Benito Juárez, en la Rosario Castellanos, y un sinfín de proyectos que se tienen para ir, digamos, a lugares más alejados. Pero eso no quiere decir que pues no haya que transformar a las grandes instituciones que han dotado de cuadros técnicos para enfrentar los grandes problemas. El Politécnico fue llamado a una sola cosa, Rubén, que cuando Lázaro Cárdenas expropia el petróleo, las compañías petroleras se van y creen que van a regresar pronto porque los mexicanos no tendrán la capacidad Claro, claro. técnica, tecnológica, científica de poder extraerlo. ¿Y qué sucedió? Que los estudiantes, las estudiantes
estudiantes politécnicos y politécnicas demostraron en su momento tener la capacidad y más para poder lograrlo. Y eso justamente, ese espíritu es el que la corrupción ha estado empezando a disminuir. Y ese es un peligro, ¿no? Creo que estamos llamados a denunciar este tipo de corrupciones, pero además a trabajar en un nuevo modelo y quizás en una nueva perspectiva educativa, pedagógica, histórica. Porque sin la educación no vamos a transformar a nuestra sociedad. Y esa es una tarea que pasa por democratizar las instituciones educativas. Entonces va de la mano, es un problema grave, es un problema fuerte. Por eso decía, esto no es de que hay alguien que se robó tal cosa o que hizo tal desfalco. Es que eso puede suceder porque todo lo demás, digamos, está podrido, ¿no? Está empezándose a generar un proceso muy mal, ¿no? Y creo que, como dice el presidente, para limpiar la casa se necesita barrer de arriba abajo y hay que empezar a generar ese tipo de proyectos. Pero complementando también lo que dice el presidente, creo que la única forma para que quieran empezar a barrer arriba es que abajo pues empecemos a organizarnos para poder también nosotros empezar a generar mejores condiciones educativas, académicas, laborales, de todo tipo. Sí, esa conclusión, César, que sacaste ahorita, me parece que es fundamental. O sea, finalmente, yo recuerdo que alguna vez el presidente dijo, no, pues en agosto del año pasado, no, pues es que en el poli no hay broncas, ¿no? No hay una huelga general, ¿no? Hay huelguitas en algunos laditos, ¿no? Finalmente es un problema de correlación de fuerzas y ahí tenemos responsabilidad, pues a pesar de que no es nada fácil enfrentar al CENTE y a los mafiosos del PRI y del PAN, que históricamente tienen décadas y décadas, desde antes del neoliberalismo, por cierto, César, estas influencias son fuertes, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión me parece que es muy, muy importante, ¿no? Hay debilidades internas, debemos organizarnos, debemos replantear y recuperar el origen del Politécnico. Tiene mucho sentido en el mundo actual. Y bueno, pues con todo y de que una y otra vez perdemos, ya estamos acostumbrados a perder, pues hay que seguir dando lata, porque finalmente me parece que le apostamos críticamente a un mejor Politécnico y a una mejor nación. Eh, no sé si quieras sacar alguna conclusión última antes de pasar a otras No, no, cosas. no. Creo que pues hay muchas cosas que debemos de seguir discutiendo sobre la educación superior, pero pues ante todo creo que eh, esos jóvenes de la huelga del 99 en la UNAM nos enseñaron que habría que defender la educación pública y gratuita y me parece que ese proyecto sigue en pie y es un proyecto que no solo pasa por defender, sino pasa también por construir una alternativa. Y estamos en un momento en el que estamos llamados a construir esa alternativa. Y bueno, en el Politécnico me parece que hay cuadros que tienen la capacidad para poder llevar a cabo esa labor. Híjole, lo que acaba de decir me parece que es fundamental en términos de la perspectiva de un proyecto alternativo. El poli por sí solo no tenemos capacidad para avanzar por ahí. Requerimos de un gran esfuerzo de la UNAM, de las universidades públicas, de los sectores finalmente republicanos de las universidades públicas, pues para poder incluso establecer lo que ya existe, por cierto, César, una ley general de educación superior que nadie la pela. Pero bueno, en fin, es otra historia que luego la comentaremos con mayor tiempo. Por cierto, hace rato, antes de terminar, que hablabas de Marilena Álvarez Bulla, yo creo que los esfuerzos que se están haciendo por generar otras condiciones en la asignación de becas, tiene que pasar necesariamente también por mejorar las condiciones salariales. Es que Claro. si se mantiene el esquema de golpeo el salario y genero becas, lo que va a suceder es que vamos a seguir entrampados en esa misma dinámica. Sí. Y bueno, el tema yo sé que es muy complejo, porque pues ahorita me acabo de acordar de otro tema grave, ¿no? Que ahora nuestras jubilaciones son en UMAS, ¿no? Y que está generando que mucha gente no se quiera jubilar porque no quiere ver disminuido su salario, ¿no? Entonces, vaya, es un tema, la educación superior
da para muchos programas, pero creo que la actual administración, pues, aunque sí ha empezado a generar condiciones de forma diferente, pues son retos que pues deben de plantearse incluso, Rubén, para el próximo sexenio, ¿no? Como un trabajo, una tarea de quien pueda llegar a la presidencia y que tenga pues demandas claras y concisas, y una perspectiva pues para profundizar este proceso. Pues César, mucho gusto en que hayas inaugurado este nuevo programa y nos seguimos viendo. Y bueno, sin duda hay muchas cosas ahí que quedaron pues como asignaturas pendientes para discutirlas posteriormente. Nos vemos más pronto que tarde. Hasta luego. Luego, bye. Pues miren, de veras que a pesar de situaciones tan espantosas como las de Perú, hay muchas cosas que alientan, que fortalecen, que potencian la posibilidad de un mundo mejor, ¿no? Pues lo que quiero decir es de que nuestro esfuerzo, pues, quiere acompañar este proceso en todo caso y que finalmente el día de hoy nos despedimos, nos vemos en la revista de Política y Trabajo la próxima semana, en lugar de cada semana va a ser cada 15 días. Están haciendo un nuevo programa que se llama Tintero Político y que, como ya lo dijimos, pues no es nada novedoso, tiene que ver con el programa original de Política y Trabajo. Y entonces va a ser el programa de Política y Trabajo y la otra vez, el otro sábado va a ser el mismo día, a la misma hora, de Tintero Político, ¿no? Eh, Si les gustó el programa, ojalá y que vayamos pues generando un público que tenga interés, no necesariamente coincidir plenamente en lo que estamos haciendo. eh, y en esa perspectiva, sí les pedimos que levanten la manita, ¿no? Y que si no están suscritos, que le atoren a eso. También que recomienden el programa si ustedes creen que vale la pena el programa. Eh, insistimos de un elemento que no es menor y que no lo hemos logrado de manera suficiente. Nos interesa mucho oír su opinión, nos interesa mucho eh, oír críticas, también reconocimientos, y esto nos podrá hacer crecer en la perspectiva de nuestro canal. Muchas gracias, buenas noches, nos vemos dentro de 15 días. Y pues la próxima semana, a propósito del programa tradicional, que pues tiene que ver con el símbolo patrio, con la bandera. Lo anunciamos desde ahora, pero luego habrá oportunidad de, por la vía de carteles, difundir esta presentación. Gracias, buenas noches, nos vemos.